¿Qué es la salvación? ¿Cómo la ganamos y cómo la experimentamos? Buenos días hermanos, ¿cómo están? Venimos acá a la casa del hermano Edgar. Vamos a hablar un ratico con él. Sean todos bendecidos. Y viene nuestro hermano Edgar. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Está aquí y vive en mí. La salvación está aquí. La salvación está aquí y libre soy. La salvación está aquí. La salvación está aquí y vive en mí. La salvación está aquí. La salvación está aquí y libre. Bueno, Señor Jesús, honramos tu santo nombre en esta mañana. Amén, Señor. Señor, nos presentamos en este parque, Señor, para que tú tengas la preeminencia en primer lugar. Permítanos ofrecernos a ti, Señor, como holocausto, como ofrenda. Te entregamos nuestro espíritu, alma y cuerpo. Señor, también pedimos con Iván aquí presente. Nos dice que andéis 2 o 3 congregados en tu santo nombre. Nos colocamos aquí, Señor. Sí, Señor. Oh, Señor Jesús, como holocausto a ti, como, Señor, como un obsequio para ti en nuestro espíritu, alma y cuerpo. También te pedimos perdón, Señor, por nuestra manera de ser, sentir, hacer lo que hemos pensado y sentido. Lávanos con tu sangre preciosa que tiene Así es, poder Señor. de lavar, limpiar, purificar. Permítanos, Señor, que todo esto lo hagamos dependiendo de ti, de tu soplo divino, Sí, de, Señor. de tu palabra, de tu Santo Espíritu. Permítanos ser guiados en esta mañana a través de este compartir orgánico Amén, con el Señor. hermano Iván, Señor, para edificación de tu cuerpo. Permítanos, Señor, absorber tu sabiduría, inteligencia, profundidades. Señor, que es el elemento constitutivo de nuestro corazón. Te Amén, amamos, Señor. te honramos y te exaltamos a ti. En tu Amén. santo nombre, amén y amén. Amén. Mi hermano Edgar, Sí, mi una hermano Iván. pregunta. ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación, lo mismo dice, salvar una persona de una condición caída. Entonces, como nosotros conocemos a través de la Biblia, que la Biblia es el pensar de Dios, el deseo de Dios, y que en la Biblia nos muestran que tenemos que pasar por 3 tiempos, por 3 etapas. Y la primera etapa es que Dios nos creó. Amén. Y Dios nos creó en 3 partes. Nos creó con cuerpo, alma y espíritu, que muchas veces nosotros como creyentes no entendemos la parte compleja de nuestro ser. Y creemos que la salvación solamente reunirnos a creer en Dios. Y la salvación es algo muy completo y nosotros los seres humanos somos muy complejos. Entonces, número uno, Dios creó el polvo de la tierra y no hizo un cuerpo. Eso está en Génesis 2:7. Entonces, Él coge polvo y nos forma, hace una figura que llama el cuerpo humano. Y después Él sopla en nosotros, que se llama el soplo del omnipotente, y sopla el espíritu. Y en ese soplar del espíritu hay una reacción. Y esa reacción se manifiesta el alma, que es nuestra persona. O sea que Dios creó la vida humana. Entonces tenemos una vida humana que se llama nuestro yo. Y ese yo está compuesto por 3 partes: mente, emoción y voluntad. Entonces Dios cogió al hombre y lo colocó en el árbol, en el huerto de Edén. Y lo colocó frente a muchos árboles, 3 clases de árboles. Número uno, los árboles, que él habla de todos los árboles en general, son para la alimentación biológica, física. Pero también creó un árbol que llama el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y advirtió al hombre: de este árbol no comeréis, porque si no moriréis. Pero también le mostró el árbol de la vida, que es Cristo. Son personificaciones, son figuras y tipos de 3 personas. O sea que los muchos árboles de alimento en general. Sí. El árbol de la vida es Cristo, es Dios el Padre, Hijo y Espíritu. Y está el árbol de la ciencia del bien y el mal, que representa a la persona del ángel caído, Satanás. Entonces, el propósito de Dios en el inicio era que el hombre comiera de él, del árbol de la vida, Sí. era alimentar el alma. Y alimentar ese alma era que Dios mezclara su pensamiento, emoción y voluntad con el hombre, y fueran uno aquí en la tierra y viviera eternamente. Pero vemos que no ocurrió. Lo primero que ocurrió fue que el hombre fue tentado. Eva. Entonces lo primero que entró fue el pecado por la desobediencia. Dios le dijo: no coma este árbol. Lo primero que hizo Eva
puede comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol de la ciencia del bien y el mal es una personificación de Satanás, que es el pecado. Y entró en el hombre y contaminó todo el cuerpo y habita en el cuerpo, como dice Romanos 7:18. Porque a veces hago cosas que no quiero hacer. Ujú. Y es un poder, una fuerza, una vida interna que es angelical, caída, que tiene más fuerza que nuestro bien. Entonces esa fuerza nos lleva a hacer cometer cosas, a hablar, a pensar y a sentir cosas que no son nuestras, sino que están en nuestro cuerpo. Entonces lo que Dios quiere mostrar es una salvación completa en el libro de Romanos. Lo primero que él trabaja es con una vida. La vida es por la fe que recibimos, como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea No se pierde. no perezca o no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros creemos, somos justificados en nuestro espíritu. O sea que la justificación se hace en el tiempo pasado, y ese tiempo pasado es Cristo, que Él nos justifica, o sea que nos sustituye en la cruz, porque nosotros somos pecadores, caídos, necesitamos morir, porque la ley de Dios tiene unos requisitos que nos exigen la muerte, porque nosotros no podemos pagar o cumplir los requisitos de Dios, porque Dios es justo, santo y puro y glorioso. Y nosotros somos pecadores, o sea que estábamos destituidos de la gloria de Dios, sin expresión. El deseo de Dios, la salvación completa, es que Dios salve tres partes de nuestro ser. Nuestro espíritu que fue amortecido por el pecado, por la caída, que salve nuestra alma y sea renovada y transformada, y que nuestro cuerpo sea revestido de gloria, que cambie el cuerpo en un cuerpo glorioso hacia el Ok. Señor. Entonces, esa es la introducción. El desarrollo es que necesitamos, como dice Romanos 10:13, que tenemos un corazón para creer, para justicia, y que tenemos una boca para confesar, para salvación. Ok. Entonces vamos a usar las tres partes que Dios nos dio: espíritu, alma y cuerpo. Entonces cuando yo creo corazón, soy justificado en mi espíritu. O sea que entra otra persona, que es la persona del Señor Jesucristo. Entra en nuestro espíritu. Cuando creemos. Cuando creemos, nos lavamos con la sangre y confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y olvidarnos de toda maldad. Pero Él entra en una parte recóndita, que es lo más profundo de nuestro ser, que se llama espíritu. Y en ese espíritu ya habita Dios. En nuestro cuerpo habita Satanás, el veneno, el pecado, que Él impartió por medio de su obediencia. Y en nuestro alma está nuestro yo, que es nuestra personalidad. Una personalidad. Es el Eso. alma. Por ejemplo, si vamos a una cancha de esta y vamos a jugar fútbol o a hacer ejercicio, vamos con tres personas: con Dios en nuestro espíritu, con nuestro yo en nuestra alma y con Satanás en nuestro cuerpo. Ok. Entonces, nosotros podemos de una forma inconsciente expresar al enemigo si no sabemos y no tenemos luz sobre la salvación completa que nos muestra el libro de Romanos. Por eso el libro de Romanos es un trasfondo del libro de Corintios, de la primera carta, porque los corintios tenían muchos dones, estaban equipados, pero ellos no lo usaban, no ejercitaban el espíritu. Entonces, al no ejercitar el espíritu, o sea, no invocar, orar, leer y rumiar, como dice 1 Corintios 6:17, pero que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Entonces esto es un ejercicio. Yo ejercito la carne, trae muerte, trae muerte. Y si yo pongo la mente en el espíritu, trae vida y paz. Vida y paz. Entonces, por ejemplo, nosotros que somos casados, tenemos la esposa, ¿cómo nos relacionamos con nuestra esposa y con nuestros hijos? En el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Si nos enojamos y hablamos de cualquier manera, palabras soeces, estamos en la persona del pecado, o sea, Satanás. Y si estamos haciendo el bien, estamos en nuestra persona, haciendo el bien que concuerda con la ley de Dios, Estamos en el espíritu. en el bien, En el bien. que es nuestro yo, Ok. nuestra Ok. persona, y en nuestra vida natural. Ujú. Pero Dios quiere es que dependamos no del mal ni el bien, sino del espíritu. Del espíritu. Porque en el espíritu no está el bien, sino lo espiritual. Y en lo espiritual están todos los atributos y virtudes de Dios, que es la expresión para edificar nuestra esposa, a nuestros hijos y a nuestros hermanos en la iglesia. De la salvación es un misterio que la mayoría de los creyentes no conocen. Porque sabe que los corintios tenían prodigios, o sea, los judíos buscaban señales y milagros. Los corintios buscaban conocimiento, filosofía y cultura, y era la cultura más elevada. Pero esto sustituye a Dios, a Cristo. Entonces Cristo desaparece.
como centro y se le quita el espacio que hay en nuestro corazón. Entonces nos llenamos de otras cosas, costumbres, hábitos. Pero el deseo de Dios es salvarnos. Y la salvación consiste en 3 tiempos, como dice 2 Corintios 1:10. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Hay 3 tiempos. Según de Corintios capítulo 1, versículo 10, dice, el cual nos libró de tan grande muerte y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará. Entonces nos libró, nos libra y aún nos librará. Entonces son 3 tiempos. Esos 3 tiempos Cristo. Ok, Eso. Entonces habla de 3 tiempos y esos 3 tiempos tienen que ver con nuestras 3 partes del cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando Él nos libró, cuando creímos por primera vez, es el pasado, y el pasado de nosotros Cristo, que es nuestra justicia. O sea que creímos, entonces él entró en nuestro espíritu y nos justificó. O sea que la justicia, Dios no quiere nada de lo bueno en nuestro, sino la justicia de Dios. ok, Y la justicia de Dios es lo bueno, que todo lo que haga Dios es justo, porque Él es justicia, y Él es perfecto y santo y puro. Entonces la justicia de Dios es Cristo en nosotros, no somos nosotros, es Cristo en nosotros la justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios, ya nuestro espíritu tiene salvación eterna, que ya hace parte de una esposa que se llama la Nueva Jerusalén. Entonces, y en nuestra alma necesita ser librada, que ahora con el tiempo presente, y es Cristo en santificación. Entonces, a medida que nosotros invocamos el nombre, oramos, leemos, profetizamos, clamamos, cantamos los himnos, orar, leer, estamos ejercitando nuestro espíritu y ponemos la mente en el espíritu y absorbemos lo que Cristo es en nuestro espíritu. ok. O sea que esa persona pasa a otro nivel, a otro estado, a otro tiempo que es el presente. ¿Y cómo entra él? Por medio de la fe, creyendo, invocando, orando, leyendo la palabra y profetizando. Todos los días en oración. Entonces él pasa a nuestra mente, emoción y voluntad. Entonces él ya se mezcla con nuestra mente, emoción y voluntad, que es nuestro yo. Como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y como dice Efesios 3:17, hasta que Cristo haga hogar en vuestros corazones. O sea que cuando nosotros nos creemos y empezamos un proceso de santificación por medio de la oración, por medio del orar, leer, por el medio de la lectura de la palabra, vamos creciendo en el alma también, para que Cristo se ahí estamos siendo salvos en salve nuestra alma, en nuestra que es alma. nuestra persona. Ok, O sea que ya nuestro espíritu es salvo. Necesita ejercitarlo y poner la mente para que se mezclen los dos. Entonces, en ese funcionar de la conciencia, que es nuestro espíritu, y nuestra mente, ellos se mezclan. Y en esa acción se vuelve el corazón. O sea que ya nuestra alma ya no está sola, sino que es un corazón. Y un corazón es una acción, donde pasa el espíritu y por donde entra al corazón, y el corazón le devuelve al espíritu. Y el corazón lo completa. Es el alma más el espíritu en acción, mezclados los dos. O sea que cuando yo coloco la mente en el espíritu, en una oración, en un mensaje, leer la palabra, en profetizar, en cantar los himnos, entonces estoy en acción. O sea que mi corazón está funcionando. Y ese corazón se llama mi mente, emoción y voluntad con el espíritu mezclado. con el Espíritu mezclado. Entonces es una sala donde pasa el espíritu y donde entra el espíritu a mezclarse con mi mente, emoción y voluntad, que es la mente de Cristo, el amor del Padre y la voluntad de Dios. Está mezclando con nosotros. ¿Qué trae el Señor? Se llama el tiempo nos libra, que es el tiempo presente donde tiene que ver con la salvación de nuestra alma. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Es tomar la cruz, negarnos a ver televisión tantas horas y darle a Dios 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, según el crecimiento personal, según la visión que tenga yo, en cuanto a mi necesidad espiritual. Porque tenemos 3 partes: espíritu, que ya fuimos librados, Sí, ya tenemos la salvación, que Cristo ya vive en nuestro espíritu. Nos libra, que es el tiempo presente, donde Dios está actuando según su necesidad. Y la necesidad de Dios debe mezclarse con nuestra necesidad, porque la única necesidad que nosotros tenemos es mezclarnos con Dios. amén. Y esto satisface a Dios, se mezcla con Dios. Ahora, yo también necesito que mi cuerpo, dice Romanos, vamos a leer Romanos
8:6 hablan de las tres partes. Romanos 8:6, para confirmar también esto, para confirmar el capítulo 2 de 1 Corintios 1:10. Romanos 8:6. 8:6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces, ¿cómo explicamos este versículo? O sea que tenemos que poner, si tenemos un problema, un problema, una situación negativa, tenemos que poner la mente ¿dónde? No en el problema, porque es ponerlo en la carne. Okay. Y eso es muerte. O sea que nos da ansiedad, depresión, angustia y nos enferma el cuerpo. Nos da inapetencia al alimento, nos puede dar náusea, nos puede dar de cabeza, migraña, nos puede dar hasta diarrea. El cuerpo está conectado al cerebro y el cerebro está conectado con la mente y la mente tiene que estar conectada con el espíritu. Ahora, si nosotros tomamos la mente y la ponemos en el espíritu, absorbemos lo que Dios es. Y lo primero que Dios nos da, cuando tenemos una aflicción, un problema, una situación negativa, Dios nos da la paz y nos da vida y nos da sostén, dominio propio. Y nos hace sencillos, humildes y nos da la sabiduría para tratar con el problema. Ahora, si nosotros ponemos la mente en la carne, eso trae muerte, pleitos, contiendas, divisiones, aislamiento, independencia de la reunión. Okay. Ahora que necesitamos nosotros pasar a otro versículo que se llama el versículo 9 y 10 de Romanos 8. Ahí vemos que tenemos que poner la mente ¿dónde? En nuestro espíritu. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, sino si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Aquí vemos que ya la vida de Dios está supliendo nuestro espíritu. Okay. O sea que ya nuestra mente está puesta en el espíritu. Ahora el espíritu de Dios está puesto en nuestro espíritu. Y no solamente el espíritu de Dios, sino también el espíritu de Cristo y la persona de Cristo. O sea que la Trinidad está en nuestro espíritu. Y versículo 11. Dice el 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces ya tenemos aquí el tiempo futuro, que es la glorificación. O sea que nuestro cuerpo, entonces iniciamos otra vez, hacemos un resumen, un énfasis en primero, el espíritu. Dios está en nuestro espíritu, que dice Romanos 8, versículos 9 y 10. La persona, o sea, la Trinidad está en nuestro espíritu. Yo pongo la mente, Romanos 8:6, pongo la mente, que es mi alma, mi yo, para absorber la persona del Señor. Y esa persona del Señor va a ocupar mi mente, emoción y voluntad, porque nuestra mente, emoción y voluntad son vacías, están llenos de otras cosas, asuntos, personas, circunstancias. Pero Dios quiere que confesemos, nos desocupemos y le abramos el corazón a Dios y le quitemos todo ese espacio para que pueda entrar la mente del Señor, o sea, su persona, entra su amor, su persona completa y su voluntad. Y así nosotros tenemos en nuestra mente, emoción y voluntad, tenemos la persona del Señor, o sea, la Trinidad. Y cuando nosotros operamos, se aplica la Trinidad. La Trinidad es una acción del Padre en el Hijo como el Espíritu, sellándonos lo que Él es en nosotros. ¿Qué sella Él? Número uno, el amor, su justicia, su santidad y su gloria, para que nuestra mente, emoción y voluntad, en ejercicio y en función, podamos dispensarle a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo esté conectado con el cerebro, y el cerebro conectado con nuestra mente, y nuestra mente con el espíritu. La persona del Señor tomando nuestra persona, y nuestra persona, que ya es el Señor, como el Señor Espíritu, tomando nuestro cuerpo y le dando vida a nuestras partes. Entonces, cuando hay un problema, una situación, ya tenemos el soporte, la base, que es el fundamento, es el amor de Dios, la fuerza, el poder, los atributos y las virtudes dentro de nosotros como la persona del Señor. O sea, cuando tenemos un problema, acudimos a orar en nuestro espíritu. Y ponemos la mente en nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Y el cerebro queda conectado a nuestra mente. ¿Y qué le estamos dando a nuestro cerebro? Paz, sabiduría, dominio propio. Y el cerebro conecta con todo el cuerpo, los 5 sentidos, los equilibra. Porque muchas veces cuando nosotros no entendemos la salvación completa, nuestro cuerpo desea muchas cosas, ropa, comida a deshora y se vuelve nuestro amo. Y el alma también tiene muchas necesidades, tiene otras metas, objetivos que no es Dios, por la falta de visión. Hasta nuestra mente, emoción y voluntad
puede tener una ansiedad, una depresión por no haber adquirido un carro, una casa, X o Y título. El deseo de Dios es salvarnos. La salvación no es una vez y para siempre, no es una vida divina constante. Es que la salvación mejor dicho, la eternidad no es después de que muramos, la eternidad estamos viviendo ya el O sea, principio de la eternidad. la salvación tiene dos aspectos. Cuando yo, en el pasado, cuando yo confieso y creo en el Señor, tengo la salvación eterna. Ujú. O sea, esa Pero salvación no se pierde. esa no se pierde, la del Espíritu. Si la persona vuelve a reunirse o no se vuelve a reunir, ya el Espíritu es salvo y vuelve a Dios. Ok. Pero pierde su cuerpo y su alma. Y la salvación no se detiene, ese sería un país 33%. O sea, si lo vimos, se salva una parte, Se salva confesando. una parte y queda sin salvar el alma y el cuerpo. Entonces están conectados, las tres partes de nuestro ser están conectados con el Espíritu, que es la salvación eterna. Entonces la salvación eterna es una persona orgánica, de vida, invisible, no la vemos, pero ella pasa y es un tráfico universal, tanto celestial del trono de Dios como el sumo sacerdote, está suministrándonos como una corriente divina, y esa corriente es el mismo, como la Trinidad en acción, permeando nuestra mente, emoción y voluntad, para que nuestro cuerpo esté sujeto y sea esclavo para el Señor, como Ok. dice Romanos 12:1. Vamos a leer Romanos 12:1 y versículo 2 y versículo 11. Son tres etapas, tres tiempos que Dios nos está salvando, que es la salvación completa de Dios. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Eso, ahí está hablando que el cuerpo, El cuerpo. hay que presentarlo al Señor, o sea, esclavo para el Señor. Cuando el apóstol Pablo dice que golpeemos el cuerpo, quiere decir que lo sujetemos al espíritu de nuestra mente. O sea, esto es ir a la iglesia, Eso, a las sujetarlo reuniones. es ponerlo a servidumbre, a servir en el servicio. El cuerpo, yo lo cojo a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana, 3 de la mañana, cuando yo Sí, quiera, sí. conectado al espíritu y lo pongo a que me sirva, que se arrodille, que se levante a orar. Ok. Yo lo Una sujeto. disciplina. Eso, quiere comer muchas cosas, no coma hoy, haga ayuno. Que quiere ver mucha televisión, no, lo levanto de ahí, lo pongo a orar 10 minutos, 15 minutos, porque mi cuerpo es mi vehículo y yo tengo que tener dominio, así como el Cristo, como una vida que reina, debe reinar en mi mente emocional para que Él sea mi persona, conduciendo mi cuerpo. Entonces el deseo de Dios es que nosotros vamos a avanzar. Entonces ahí vemos que el cuerpo debe ser presentado en las reuniones, en la oración. Pero también tenemos no solamente el cuerpo, sino que en el versículo 2 tenemos la mente. Dice, no os amoldéis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Para eso, entonces nuestra mente debe ser renovada. Porque el Señor en Ezequiel 36, 26, 27 dice, os daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón nuevo y pondré mi espíritu en vosotros. No habla de la mente. O sea, cuando nosotros creemos, el espíritu y el corazón se unen. O sea, el espíritu vuelve un corazón. Entonces es nuevo. Y lo nuevo es que el espíritu entra en nuestro corazón y hace todo nuevo, lo que era viejo. Pero nuestra mente no ha sido renovada. Nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos, que ya son torcidos, son naturales, Todavía están en la carne, claro, están en el alma, o sea, en nuestra vida natural. la vida natural. Y nuestra vida natural fue contaminada por el pecado. Entonces, la vida natural no puede entrar al reino de los cielos, porque lo que es incapaz para el hombre, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. O sea, que lo único que es posible para entrar al reino es Cristo mismo en nosotros. Entonces nos satura, nuestra mente nos la renueva, transforma y nos la justifica subjetivamente. Entonces, esa mente ya puede entender los misterios de Dios y ya puede funcionar para Dios. Okay. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros entremos a la gloria. Y por eso, como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que muchos son los que llamados Ujú. y pocos los escogidos. Entonces, los muchos llamados tienen la salvación eterna, son parte de la Nueva Jerusalén, la esposa. Pero los pocos, los escogidos, son la novia, que son los que maduraron, renovaron su mente y su cuerpo está sujeto en servidumbre, en servicio.
y ellos son los vencedores, que es la novia primero. Entonces, los que quedan con la vida eterna, que es la parte inicial de la salvación, ellos van a heredar pero la nueva Jerusalén. Pero el Señor necesita el deseo de Dios, la novia, porque antes de la esposa está la novia, Ok, y la novia es la virginidad espiritual que Dios nos da a nosotros. Y es una iglesia sin mancha y sin arruga, y es un pequeño remanente que se llama el cuerpo. Y el cuerpo es un organismo vivo, es Dios mezclándose con nuestro interior, con nuestra mente, emoción y voluntad, y dispensándole o ministrándole vida al cuerpo, para que el cuerpo desaparezca terrenal y aparezca un cuerpo celestial, o sea, un cuerpo vestido de gloria. o sea, seamos el cuerpo de Cristo. Eso ya es el cuerpo de Cristo, ya estamos en la edificación del cuerpo. Y es que Cristo va a reunir todos los miembros en un solo cuerpo como la novia. No como la iglesia, sino como la novia. La novia son los vencedores, los que se afinaron a vivir según la voluntad de Dios. O sea, vivir, andar en novedad de vida. Y para eso necesitamos que ejercitar el Espíritu. ¿Cómo ejercitar el Espíritu? Invocando el nombre del Señor. Orar, leer, profetizar, leer la palabra y estar en oración con el Señor. Amén. Entonces ponemos la mente ahí, Dios nos da la sabiduría, nos da su mente, entonces ya Cristo entra en nosotros. Como dice, vamos a leer 1 de Juan 3:2, que es la meta de Dios. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, es la meta de Dios, el deseo de Dios. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Bueno, ahí el Señor da una promesa que nosotros seremos iguales, o sea que a nosotros nos levantemos en espíritu, alma y cuerpo, que se llama la glorificación, la redención de nuestro cuerpo, que se viste de poder ya de gloria, exaltaremos a Dios, entonces ya seremos igual a Él, pero no en deidad, sino en vida y naturaleza. O sea que la vida de Dios perforó nuestro cuerpo, perforó nuestro espíritu, alma y cuerpo, lo inundó, lo empapó y lo renovó y lo transformó y lo vistió de gloria. O sea que ya el cuerpo sube, traspasa la gravedad, traspasa el primer cielo, el segundo cielo, y entra ¿dónde? En el trono de Dios. Y ahí va a ser, eso se llama el reino milenario. El reino milenario, o sea que la salvación eterna pasa al reino de Dios, de eternidad a eternidad. Ujú. Y los que crecemos en vida y naturaleza, y nuestra mente renovada y nuestro cuerpo transfigurado, pasamos al reino de los cielos, que es la iglesia, y pasamos a la otra era, que es la era milenaria, que es la voz del Cordero. Entonces Dios se va a casar ¿con quién? Con su vida y naturaleza que se han transformado en nosotros, se han mezclado con nuestra mente, emoción, espíritu, mente, emoción y voluntad y cuerpo. Me gusta esta parte donde dice en Apocalipsis Sí. 3:21, dice, al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Al que venza, Al que venciere, no al que crea, sino al que que venciere. vence. Entonces somos los vencedores. Eso, que es un vencedor, es aquel que constantemente tiene comunión con Dios, vive y anda en Dios, o sea, en Cristo, o sea, en el Espíritu, y no satisface los deseos de la carne. Entonces un vencedor también se niega a sí mismo. En una discusión, un problema, una situación, él se niega, y tomar la cruz es orar por la persona, por los que nos persiguen, porque el Señor elevó la ley, y la ley se cumple. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento decía, no matarás, no fornicarás, y aquí dice, el solo desear una mujer ya es fornicado. Ujú, El solo odiar a un hermano, no perdonarlo, ya lo han matado. ujú. Entonces aquí el Señor eleva la ley para que no la cumplamos en nuestra vida natural, en nuestro bien, sino que la cumplamos en nuestro espíritu. Porque el Amén. único que puede ser justo y cumplir los mandamientos que exige la misma ley de Dios, que es externa, es la ley del espíritu de vida, que está en nuestro espíritu mezclado. Entonces nuestro espíritu toma la palabra y la hace vida. Como dice Juan 6:63, Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Entonces, el deseo de Dios, esas son las tres etapas. Entonces, para concluir, la primera etapa es que nosotros estamos muertos en delito y pecado, y Dios nos dio vida y nos justificó, o sea que Él nos reemplazó a nosotros en la cruz, Cuando creemos. claro, y cumplió los requisitos de la ley.
nos justificó nuestro espíritu, o sea que Él entró en nuestro espíritu. Ahora, ¿qué necesitamos? Él necesita una fe subjetiva, que Él pueda tomar nuestra mente, emoción y voluntad y tener actos justos internos. O sea que ya nuestro accionar externo vienen de los internos. Ok. O sea que viene un pensar de una mente de Cristo, de un amor del Padre renovado en nuestro corazón. Y la tercera etapa en el futuro es que el Señor vendrá por nuestro cuerpo. Y si viene por nuestro cuerpo es porque vamos a pasar a un tribunal, al tribunal de Cristo. Y ese tribunal tiene que ver con los requisitos de la ley. Cuánto nos justificamos, la santidad y la glorificación. Entonces el cuerpo se vestirá de gloria. Esa es la segunda venida del Señor. Entonces la edificación del cuerpo. Ahora, ¿cómo maduro yo en todas estas tres etapas? ¿Y dónde Sí. soy salvo? Necesito un ambiente y una esfera que se llama la vida de la iglesia, que tenga la visión del reino. Y la vida de la iglesia tiene dos aspectos. El cuerpo, que es lo orgánico, es la vida de Dios madurando en nuestro ser interior, en espíritu, alma y cuerpo, para que seamos hijos herederos, si es que padecemos con Él. Y también la iglesia es la administración de Dios, que es un gobierno. O sea, que el cuerpo es vida y expresamos a Dios, a Cristo, en toda su riqueza insondable. Y la iglesia en sí, Dios la toma como una ejecutora de su poder y autoridad. Entonces, en la iglesia es el cuerpo, pero el cuerpo es la vida. Y esa vida es una vida que madura, crece, madura y edifica. Pero la iglesia en sí es un gobierno, que es la administración de Dios, de los cielos a la tierra. Y tiene que ver con la autoridad del gobierno divino. Entonces, o sea, que nosotros tenemos dos aspectos: el espíritu que gobierna de autoridad y poder, y tenemos el aspecto subjetivo, que es un organismo vivo de Dios, que es su espíritu como vida, espíritu que vivifica, que santifica nuestro corazón para expresar a Dios. Entonces nosotros estamos expresando a Dios en espíritu, en vida y en poder. Y eso nos lleva a un crecimiento y a un desarrollo, pero en la iglesia se nos desarrolla estos dones que Dios nos ha dado para que se vuelvan ministerio. Un ministerio es que Cristo crezca en nosotros, para que el Padre pueda operar y confiar en nosotros, en nuestro hablar. Y ese hablar de nosotros es la enseñanza apostólica, que habla que el Padre tiene un propósito, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu lo aplica a nuestro espíritu, alma y cuerpo, para que seamos como Él, en vida y naturaleza, mas no en deidad, porque la deidad solamente es del unigénito, y la vida natural es del primogénito, engendrando muchos hermanos. Bueno, Jesús es el Señor. Amén, hermano. Bueno, aquí ya pudimos Sí, disfrutar de la palabra de hoy, lo que el Señor quiere para nosotros, que es el plan de salvación. Sabemos que tenemos un espíritu, un alma, un cuerpo, ¿sí? Que el espíritu es gobernado por la Trinidad, pues si lo hablamos de esa manera, por el Espíritu de Dios. que el alma es nuestro yo, es nuestra personalidad, y nuestro cuerpo es la parte pecaminosa donde Satanás tomó el poder por medio de- del árbol del bien y del El mal. bien y el mal. Listo. Y para poder ser salvos, entonces, la primera etapa es que nosotros confesamos. Cuando nosotros Sí. confesamos que Creemos y confesamos. creemos y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ya sea nuestro Somos- espíritu, Somos justificados, o sea somos que ya somos justificados. justicia de Dios. somos justificados por medio de Cristo. Eso, Y allá tenemos salvación, la salvación del espíritu. sí. Pero el Señor quiere que tengamos la salvación de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Eso. Nuestra alma es cuando permitimos operar, que nuestra mente, emoción y voluntad se junten con el Espíritu de Dios, Se mezclan. se mezclen entre ellos para poder santificar nuestra alma. Ujú. Y ahí Así tenemos es. la salvación del alma. Y la salvación del cuerpo es que empieza por la iglesia. Eso. El cuerpo es que se sujete al alma Se sujete al alma. y la vida que nosotros absorbemos del espíritu se la pasamos al cuerpo. Porque es secuencial. El espíritu le pasa a la mente y la mente le pasa al cuerpo, al cerebro. Ok. Entonces ya una vez que ya la pasamos al cuerpo, como decía en la palabra, ya pasaremos con un cuerpo celestial semejante al de Cristo. Así es. Amén. Bueno, Jesús es el Señor. Amén.